Ya estamos de regreso, listas para trasladarnos hasta Nueva York con mi queridísima Jessie Hernández, que nos cuenta los detalles de Ánima Animal. Un espectáculo que debuta en la Gran Manzana y otras ciudades del país para conectarnos con el mundo que nos rodea a través de la danza. Hola Jessie, cuéntanos. Hola chicas, este es un show que visita temas universales como el amor, el sentido de comunidad y la conexión con la naturaleza. Y lo mejor es que nos llega con sello latino. Ánima Animal es un espectáculo poderoso e inmersivo que rinde un homenaje a una obra de danza que permaneció inconclusa durante más de un siglo. Toda la idea comenzó en NYU, cuando recibí el fellowship de la universidad para presentar este proyecto de Václav Nijinsky, que él lo iba a crear en 1917 y al final nunca lo pudo crear. Es una obra basada en una leyenda guaraní. La música realmente es una música creada para la obra y es una música que te lleva en un viaje de la naturaleza, del universo. Y creo que esto es el mensaje que queremos traer con este ballet al escenario, este mensaje de cuidar a nuestro planeta y estar más conectados con nosotros. Herman Cornejo se dio a la tarea de revivir esta narrativa y terminar lo que Nijinsky una vez soñó. Fue una enfermedad lo que impidió que el legendario bailarín y coreógrafo completara lo que habría sido el primer ballet argentino. Ahora, Ánima Animal llega a Nueva York de la mano del Joyce Theater. Es un momento muy especial, sobre todo en mi carrera, que ya llevo 25 años como bailarín principal del American Ballet Theater y poder presentar una obra que salió de mi cabeza, ¿no? Y traer con este grupo de Argentina, Grupo Cadabra, coreografía de Anabela Tuliano, y con música de dos compositores argentinos increíbles, Uji y Noelia Scalzo. Estas raíces que nos representan y poder traer al escenario un ballet que tenga un mensaje. Creo que estamos en un momento donde la tecnología y todo nos conectó en un momento y ahora nos está desconectando. Entonces volver a las raíces. Son muchos los retos en llevar a cabo una producción de esta categoría. Para mí lo principal fue poder traer este grupo de Argentina, una compañía nueva que va a ver Estados Unidos, y eso es lo que busco, ¿no? En nuestros países, el talento tan increíble que tenemos. Hay muchas personas que consideran ir al teatro, ir al ballet como un lujo. ¿Por qué crees que es importante que todos como sociedad pues nos unamos y nos demos la oportunidad de ir a ver un show como este? Yo creo que la danza y el arte en general tiene el poder de curar y el poder de unir. Entonces es como un treat para uno mismo, ¿no? Es ir a disfrutar, a desconectar y pensar en que tenemos cosas buenas por mirar. Y ese es el poder del arte. Ánima Animal se presenta aquí en Nueva York del 18 al 23 de febrero y luego partirá a Miami el 25 de este mes. Es una oportunidad de ver un espectáculo sin igual y además presentado por nuestros hermanos argentinos. Yo soy Jessie Hernández. Regreso con ustedes.